Entonces la prédica es confrontando a Satanás, parte 8, ya nomás creo que nos faltan 2 partes para finalizar. Se llama las armas de nuestra milicia. Como hemos visto en los estudios, el creyente necesita del poder de Dios para salir victorioso en todo lo que haga. Esta lucha está en una lucha constante contra Satanás, contra el mundo que nos rodea y contra nuestra propia carne. Vemos en el estudio que la finalidad de la Biblia son 4 cosas: corregir, enseñar, redarguir e instruir. ¿Sí? Yo quiero ser instruido conforme a los pensamientos de Dios, tengo que acudir a la Escritura. Quiero ser enseñado, tengo que ir a la Escritura. ¿Por qué? Porque ahí está todo el conocimiento de Dios resumido. Me dio lo que yo necesito. Entonces, en cada una de estas áreas yo voy a salir victorioso. ¿Por qué? Porque la Biblia me está capacitando para eso. Entonces, sin embargo, la Biblia nos afirma que las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros están atravesando. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación, ¿qué?, sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan, ¿qué?, resistir. Entonces, las tentaciones que muchas veces pasamos no son grandes. ¿Recuerdan la semana pasada que yo les colocaba aquí un muñequito, o el nombre del tetragramatón, el Yud Hei Vav Hei? ¿Y dónde estabas tú colocado? ¿Sí recuerdan? ¿Y eso qué quería decir? Bueno, Yuri no se acuerda. Y ya luego les paso. ¿Eso qué quería decir? Que entonces, si yo estaba dentro del seno del Padre, entonces no había razón, motivo, causa del cual yo me tenga que preocupar. ¿Por qué? Porque estoy arriba, estoy en un lugar alto, puedo ver todo lo que está pasando. Por eso dice la Escritura: no teman, no se preocupen, no desmayen. ¿Por qué? ¿Nomás porque nomás? ¿Nomás para ver cuánto aguantamos? No, dice: porque yo no, Dios, porque yo estoy contigo. Y si eso no basta, entonces no sé qué pueda bastar para que podamos depositar nuestra entera confianza en Dios. También la Escritura nos afirma que tenemos armas para nuestra defensa. Si bien es cierto, Dios es nuestro amparo, fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Aunque qué? Aunque los montes se pasen a la mano, aunque la tierra tiembla, pues no voy a temer. Pero también Dios me da otras herramientas, las que vimos en la mañana, para que yo me pueda defender. Por eso incluso uno de los anuncios de la semana pasada era de que si yo no sé leer o no sé escribir, una de las buenas herramientas que yo necesitaría es aprender a leer y escribir, porque eso me va a permitir a mí conocer más de las bondades de Dios. Si yo no leo, puedo escuchar, puedo oír, pero ¿qué tanto voy a retener? ¿Se fijan? Tengo que tener o una muy buena memoria, o que alguien me esté recordando las palabras. Pero gano más ventaja yo cuando leo, porque así yo ya sé qué es lo que mi Dios tiene para mí. Por eso, hermanos, si usted conoce a alguien que no sepa leer ni escribir, invítelo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que también conozca estas partes de las promesas de Dios. Son importantes. 2 Corintios 10:4 dice: porque las almas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pregunta: ¿cómo fueron destruidos los muros de Jericó? A balazos, a flechitas. Fueron destruidos por pura obediencia. Van a dar tantas vueltas, tantos días, y en el último día van a hacer esto. ¿Qué estaban haciendo? Obedeciendo una palabra, una indicación. Esa indicación era la que les iba a dar la victoria en un momento determinado. Puede haber una duda: y pues ¿para qué lo hacemos? No sé, pues tú síguele.
Bueno, pues ahí le sigo. Si con esto voy a ganar, qué forma tan novedosa de ganar. El punto no era la forma, sino la acción que yo iba a tener en la palabra. Si escucho esta palabra, esos muros van a caer. Caray. Y eso es lo importante, que al momento en que yo aplico la palabra a mi vida, puedo destruir muros de Jericó, puedo resucitar muertos, puedo ser un Pedro. ¿Qué hacía Pedro con la sombra? Sanaba con la pura sombra. Imagínate. Entonces podemos hacer varias cosas. Sí, ¿por qué? Porque nuestras armas no son físicas, no son mentales, sino son espirituales. Y Dios nos ha dado poder cuando ha venido sobre nosotros el Espíritu Santo. O al menos eso dice Jesús. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, ¿ya tenemos el poder? Claro que sí. ¿Qué me hace falta? Usarlo. ¿Qué me hace falta? Practicarlo. De ahí entonces necesitamos aprender que no ganamos la batalla usando herramientas mentales o carnales, sino espirituales, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra el vecino, no es contra el prójimo, sino es con el que está detrás del prójimo. ¿Sí? Esa es la lucha contra el que está detrás. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo Satanás influencia a las personas, pero también ahí se ve la persona, el corazón que tiene. Ahí se ven los designios de la persona. En el área espiritual ganamos en el espíritu. En el área de la carne ganamos en la carne. En el área mental ganamos en la mente. 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? ¿Y qué nos enseña el Espíritu? Si yo no hablo la Escritura, ¿qué me está enseñando el Espíritu? Si yo no hablo con el Espíritu, me comunico con el Espíritu, oro con el Espíritu, ¿cómo voy a recibir esa bendición? No va a servir, no voy a ser victorioso. ¿Cómo me voy a nutrir? Por eso es importante que yo sea enseñado con el Espíritu, porque el Espíritu me va a dar lo que yo necesito. Esa palabra, esa respuesta, esa sanidad, esa liberación de un problema. ¿Por qué? Porque es el que trae la palabra. Por eso dice la Escritura, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay batallas que no vamos a poder ganar en nuestra mente y necesitamos aplicar el Espíritu. Y de ahí puedo dominar en la mente. 4 herramientas que nos ayudan en la lucha espiritual. Hay más, hay un montón de herramientas, no se pueden contar. Simplemente las que vimos son algunas. Todavía falta el ayuno todavía. Falta la oración todavía. Pero se entiende que son herramientas que nos benefician a nosotros. Son prácticas espirituales, su nombre lo indica, espirituales. ¿Para qué? Para que yo pueda salir victorioso, pueda madurar, pueda crecer. La primera es el escudo de la fe, Efesios 6:16. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Quiero que le presten toda la atención posible y espero que se vea bien en la pantalla. El siguiente ejemplo. Bueno, ese. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Cuál es la diferencia de este soldado a este soldado? ¿Cómo es el escudo de aquel soldado? ¿Cómo? Aparte de eso, fíjense hasta dónde le está llegando el escudo, hasta dónde está protegiendo. No, el ¿hasta dónde llega el escudo? ¿Qué cubre? El puro pecho, ¿verdad? Y de la cintura para abajo ya nada. ¿Qué quiere decir? Que está desprotegida la parte inferior. O protege la parte superior, pero si se fijan, si levanta el escudo a nivel de cabeza, está desprovisto el abdomen. Y si lo baja para proteger sus pies,
está totalmente desprotegido. ¿Cuál es la diferencia contra este escudo? Así es. En este se hace bolita y no hay quien lo toque. ¿Notan la diferencia de escudos? ¿Cuál es más efectivo? ¿Cuál me va a ayudar más? El más grandote. Entonces, de ahí aprendemos que el escudo de la confianza, o es el escudo de la fe, le da confianza al soldado en que los ataques no le lastimarán. ¿Sí? El escudo es una arma de defensa para saber que no van a llegar. Antes de que me lleguen a mí, yo estiro el brazo o así, y lo primero que van a atacar es el escudo. ¿Sí? Porque va adelante defendiéndonos. Si yo no tengo escudo, estoy abierto a un ataque certero hacia mí. Y cuando el escudo va delante de mí, antes de que yo sea dañado, el primero en ser dañado va a ser el escudo. Así es la fe, hermanos. Así es el uso de la fe. Es saber que Dios va delante defendiéndonos de los ataques del maligno, de sus flechas que apuntan a nuestra mente, a nuestro corazón y a donde tú creas. Si no ejerzo la fe, seguro que llegan, porque yo no tengo un escudo literal. Yo tengo un escudo que es la fe, que esa me está defendiendo. ¿Y de qué me está defendiendo? De los ataques del maligno. Por eso veíamos en el estudio anterior que yo necesito tener este lugar lo más lleno de Dios posible. Porque si no lo tengo de Dios, va a ser propenso a ataques del maligno, ataques de la sociedad, ataques, ponle el nombre que tú quieras. ¿Sí me voy a entender? Porque la mente, las guerras se ganan primero en la parte psicológica. Ahí se gana o se pierde. No hay más, no hay menos. Deuteronomio 31:8 dice: el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Qué dice que yo tengo que hacer? ¿Dios ya sabe lo que va a hacer? Sí, Él ya lo sabe. Él no miente, Él está presente, pero dice, no de Él, sino de ti. ¿Cómo te tienes que comportar? ¿Cómo nos debemos de comportar? No temas ni te acobardes. No temas ni te acobardes. ¿Sí? No temas ni te acobardes. Dile al que está a un lado, no temas ni te acobardes, porque Jehová tu Dios está contigo. Señora Rosa, Jehová está con usted. No tema, pero créale. Créale que Él va a hacer las cosas. Porque lo único que me mantiene delante de Dios es la fe. Segundo, la espada del Espíritu. La misma Biblia nos habla incansablemente de su importancia en la vida de toda persona, ya que ella fue creada para el beneficio del ser humano, conteniendo los principios espirituales de Dios para nosotros. El salmo más largo de David es el Salmo 119, tiene 160 versículos y cada palabra que está ahí escrita es: cuánto amo tu ley, he guardado tus dichos, he guardado tus palabras, he guardado tus mandamientos, todo. ¿Por qué? Porque si para David es importante, ¿por qué no debe de ser importante para nosotros? No nomás con eso. Según el Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para reprender, para instruir en justicia. Tiene un propósito, a fin de que el hombre ¿de quién? O sea, que no cualquier persona. ¿Sí? El hombre de Dios. O sea, no es para cualquiera. Un hombre de Dios es aquella persona que ha decidido dar un paso de fe. Ese es un hombre de Dios o mujer de Dios. ¿Sí? ¿Sea qué? Porque el hombre de Dios se va a aferrar a la voluntad de Dios. Va a buscar la forma de cómo agradar a Dios. ¿Y cómo se va a agarrar? ¿O cómo lo va a convertir el Señor? Va a ser perfecto. Perfecto es maduro, que alcance su plenitud.
que se desarrolle como Dios quiere y que también esté equipado para qué. O sea, que no nos ha pedido que seamos inútiles, no nos ha pedido que estemos nada más sentados y recibiendo conocimiento, sino también que compartamos lo que Dios ha hecho. Por eso dice Pedro, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Por qué yo tengo que anunciar las virtudes? Porque soy hijo de Dios. Por ese hecho. Y por ese hecho Satanás no te deja, porque usted es hijo de Dios o hija de Dios. ¿Te das cuenta? Jesús pudo vencer a Satanás en varias ocasiones, aun siendo él mismo la palabra encarnada. Jesucristo usó la palabra escrita al decir, escrito está. Ya lo veíamos en la mañana. Si fue importante para nuestro Señor usar la palabra, ¿por qué no lo sería para nosotros? Al ser un discípulo de Jesús, debería amar la palabra de la misma forma en que Jesús la amó. ¿Por qué Jesús amó tanto la palabra? ¿Por qué nosotros deberíamos amar igual de la misma forma en que Jesús amó la palabra? Porque son las palabras escritas del Padre. Simplemente por ese hecho. Son las palabras que un padre, un buen padre, tiene para sus hijos. Dichos, consejos. Si tú algún día, ya los que están adultos, padres grandes, ya los que tienen hijos adultos o casados, ¿qué le hubieras aconsejado a tu hijo? Porque cuando el chamaco se casa o se va, tú se lo dices verbalmente, ¿verdad? Una u otra cosa. Lo mismo hace Dios, pero en este caso, escribiendo. Es como la carta de Dios para sus hijos. Hijo mío, ojalá fueras esto. Hijo mío, te prescribo esto para que te vaya bien. Hijo mío, hija mía, estas palabras son para tu bendición. ¿Sí? Ahí vemos el porqué, las palabras, la Biblia, la Escritura. Si fue importante para Jesús, debe de serlo también para nosotros. Porque a través de ella se defendió. 3. La sangre y nombre de Jesús. Apocalipsis 2:11a. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Esa es nuestra tercera o cuarta arma. ¿Sí? Y Marcos 16:17. Y estas señales los seguirán. ¿A quiénes? ¿A los que qué? ¿Usted cree? ¿O cree? No, es al que cree. Recordemos que creer implica escucho, guardo y obedezco o practico. Eso es creer. Lo mismo es la fe. La fe es oír que estoy escuchando la palabra. ¿Y para qué me sirve oír la palabra? Para que mi corazón tenga confianza y en base a esa confianza yo haga. Entonces, si está diciendo, en estas señales seguirán a los que están creyendo en mi nombre. Fíjate tan poderoso que es el nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y demás cosas. Deja de las lenguas. El simple hecho de usar el nombre de Jesús te da autoridad y potestad. Hay un libro que se llama Lucifer destronado. Fue escrito por un ex satanista y se encargaba de hacer exorcismos. Y decía, cuando un demonio no sale de X cuerpo, decía, nosotros utilizamos un último recurso. No está permitido, sino como un último recurso. Y decían, utilizamos el nombre de Jesús para liberarlo. Un satanista o ex satanista diciéndote eso. O un exorcista, si lo queremos ver de otra forma. Un exorcista satánico diciéndote,
con el nombre de Jesús sacamos demonios. Pero es la última chance que tenemos. ¿Te imaginas? Si estos cuates pueden, ¿por qué uno no? Siendo hijo. Y me quedé, ¡ay, no es posible! O sea, hay muchas cosas que necesitamos tomar, valorar, aplicar. Y de hecho la palabra demandar no está mal usada. Demandar es pedir algo. ¿Por qué? Porque tengo derecho de. Eso es demandar. Entonces, si yo soy hijo de Dios, tengo derecho de pedirle algo a mi papá. Que me lo des otra cosa. Pero yo en ese aspecto tengo ese derecho legal como hijo que soy. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, si yo a través del nombre de Jesús puedo hacer 1001 cosas, ¿por qué no usarlas? En la milicia existen 3 rangos de autoridad: oficiales, jefes y generales. Cada uno de ellos tiene autoridad sobre las tropas, es decir, los más bajitos, ya que están en una posición superior. Asimismo, ellos pueden darle autoridad al soldado para ejercer la voluntad de un general. Soldado, vaya para allá. ¿Y qué hace el soldado? No. ¿Por qué? Una vez me preguntaron, estaba yo en la presidencia, me preguntaron: a ver, Moy, ¿una orden se acata o se discute? Y le digo: se discute. No más les dio risa. Yo ya sabía la respuesta. Y me dice: ay, ¿cómo has de ser? Pero es verdad, las órdenes se acatan. ¿Por qué? Porque están debajo de una persona con una mayor autoridad. ¿Sí me doy a entender? Entonces, así es usar el nombre de Jesús. Estamos recibiendo una autoridad que tiene poder en el cielo, en la tierra y en el infierno, hermanos. Por eso dice: todo aquel que cree recibe poder. Todo aquel que cree. No es un si te gusta o si te parece, es ahí lo tienes, ahí está. ¿Qué hace falta? Practicarlo. Esta es la historia del centurión y Cornelio, basado en la autoridad. Y Jesús fue con ellos. Estaba enfermo el criado del centurión, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Fíjate, el centurión le está diciendo: no vayas, no me siento digno. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. ¿Te fijas cómo hubiera estado este centurión? Pero fíjate, lo que está subrayado de amarillo, de azul: pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿En qué se basaba el centurión? Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Es decir, yo también tengo autoridad. Y si yo tengo autoridad, ¿cuánto más tú, Jesús, tienes autoridad? ¿Cuánto más el Hijo de Dios tiene autoridad? ¿Se fijan? Y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Se fijan? O sea, cómo Jesús elogia la fe de este centurión. No soy digno, pero una cosa sí sé: que tú tienes palabra y tienes poder, tienes autoridad. Así yo sé que yo tengo autoridad, tú la tienes, pero no soy digno. Así que no es que nos sintamos dignos de tener o recibir poder o autoridad, sino que ya no la dio, porque Él sabe la batalla que estamos enfrentando, las luchas que tenemos. El centurión sabía quién era Jesús y lo que podía hacer. Él lo sabía. Usted sabe quién es Jesús y el impacto que tendrás cuando uses la autoridad que Él te dio. ¿Sabes quién es Jesús? Y no me refiero a Hijo de Dios, mi Salvador. Apenas es como la
arañar la tierra. Por eso necesitamos el Espíritu para conocer más de Jesús. Más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más de su amor con que me amó, más de... No me acuerdo qué más digo. Entonces, no tenga miedo de usar la autoridad que Él te dio para reprender al maligno, a la enfermedad, a sus enemigos, al devorador de sueños, a las finanzas. Reprenda en el nombre de Jesús. Reprende y manténgase firme, porque ya Dios te dio todo.